Buenas, mi nombre es Jesús Finual, estudio la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico y les vengo a explicar algunos términos eléctricos, la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. El voltaje, medido en voltios, es la energía potencial por unidad de carga. La mayoría de las corrientes de uso doméstico es empujada a 120 y a 140 voltios, aunque la mayoría de los artefactos eléctricos modernos pueden manejar pequeñas variaciones y diferencial de voltaje sin problema. Resistencia, medida en ohm, es la medición de la restricción de flujo de corriente eléctrica a través de un material. Todos los materiales, excepto los superconductores, tienen una resistencia mayor que 0. Ampere es una medida del número de electrones que fluye en la misma dirección a lo largo del conductor, también conocido como corriente, y a la también conocido como corriente. Este valor es proporcional al voltaje aplicado y a la resistencia del material. Por ejemplo, si se conecta una bombilla a una bacteria, la corriente que fluye puede calcularse con la siguiente fórmula: intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Esta ley se le conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencial eléctrico por el metal. La fórmula a utilizar serían en esta ley de Ohm, donde la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Aquí podemos hacer varios ejemplos. Ahora vamos a hacer 3 ejercicios para más o menos saber lo que es la ley de Ohm. Ejemplo 1. Calcule la intensidad de la corriente que alimenta en una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de diferencial potencial de 30 voltios. Entonces la fórmula a utilizar sería la de la ley de Ohm, que sería intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Nos están dando que el voltaje es de 30 voltios sobre la resistencia, que sería de 10 ohmios, y eso nos daría 3 amperes. Esa es la corriente que alimenta esa lavadora, 3 amperes. En el segundo ejercicio tenemos: calcule el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por lo que atraviesa una corriente de 4 amperes y tiene una resistencia de 10 ohmios. Entonces nos está mandando a calcular el voltaje. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad que nos está dando sería 4 amperes por la resistencia, que sería 10 ohms. Y eso nos daría un total de 40 voltios. Ese sería el voltaje que está pasando por esa plancha. Y por último tenemos calcule la resistencia que atraviesa por una corriente de una intensidad de 5 amperes y una diferencia potencial de 4 voltios. Nos está mandando a calcular la resistencia, y resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. El voltaje que nos está dando sería 4 voltios y la intensidad sería 5 amperes. Eso nos daría 2.2 ohm. Le hablé sobre la ley de Ohm, ahora le vengo a hablar sobre la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff nos permite resolver los circuitos utilizando al conjunto de ecuaciones al que ellos responden.
existen dos leyes. La primera ley nos dice que un circuito eléctrico es común que se genere nodos de corrientes. Un nodo es el que genera, es el punto del circuito donde se une más de un terminal de un componente eléctrico. La segunda ley nos habla que cuando un circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan conveniente cómo se establece la corriente del mismo. En este caso se aplica la segunda ley, que nos permite restablecer el circuito con una gran calidad. Como podemos ver, aquí tenemos lo que sería una malla eléctrica. Lo podemos ver ahí, que sería una malla eléctrica donde están situados varios puntos, que ese sería, en las esquinas serían puntos del nodo. También podemos ver que cada malla eléctrica tiene su resistencia y su voltaje, junto a la intensidad de la misma. Esto fue lo que descubrió Kirchhoff cuando realizó sus experimentos, cuando aún era estudiante. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi video.